Bienvenidos. Bienvenidos. Somos estudiantes de la carrera de Medicina del tercer semestre Paralelo C de la Universidad Nacional de Chimborazo. Nuestro docente responsable es el doctor Guillermo Hualpa Jaramillo. El tema a presentar en este video es el sistema límbico y núcleos basales. Vamos a empezar hablando sobre la formación reticular y el sistema límbico. El sistema reticular es una red difusa de células nerviosas y de fibras que se localizan en el núcleo central del tallo cerebral. En cambio, el sistema límbico está situado en la corteza cerebral y el hipotálamo y desempeña un papel crucial en la emoción, la conducta, la iniciativa y la memoria. La formación reticular. La formación reticular se parece a una red formada por células y fibras nerviosas. Estas se extienden a través del eje del sistema nervioso central, desde la médula espinal hacia el cerebelo, y se halla situada entre los extractos y núcleos nerviosos más importantes. Dentro de su organización general tenemos que la formación reticular consiste en una red continua de células y fibras asentadas en zonas profundas que se extienden desde la médula espinal a través de la médula oblongada o volvorraquídea, el puente o protuberancia, el mesencéfalo, el subtálamo, el hipotálamo y el tálamo. Y esta red difusa se va a dividir en tres columnas longitudinales. La primera ocupa el plano mediano, por lo que se denomina como columna mediana y consiste en neuronas de tamaño intermedio. La segunda, o denominada como columna medial, contiene neuronas grandes. Y por último, la tercera, o columna lateral, va a contener principalmente neuronas pequeñas en la zona inferior. La formación reticular continúa con las interneuronas de la sustancia gris de la médula espinal, mientras que en la zona superior hay una zona de intercambio de los impulsos hasta la corteza cerebral. Una proyección sustancial de fibras también abandona la formación reticular para penetrar en el cerebelo. En sus proyecciones aferentes, tenemos que van a existir muchas vías aferentes diferentes que se proyectan en la formación reticular desde la mayor parte de las estructuras del sistema nervioso central. Desde la médula espinal surgen los fascículos espinoreticulares, espinomedulares y el heminisco medial. Ya los núcleos de los pares craneales y los tractos ascendentes, descendentes, que incluyen las vías vestibulares acústicas y visuales. Desde el cerebelo surgen la vía cerebelo-reticular y desde el área subtalámica, hipotalámica, además de los núcleos del tálamo, del cuerpo estriado y del sistema límbico, surgen más tractos aferentes. Las proyecciones eferentes. Van a existir múltiples vías eferentes que se extienden desde el tallo cerebral y la médula espinal a través del fascículo retículo medular, retículo espinal, hacia las neuronas de los núcleos motores de los pares craneales y de las células del asta anterior de la médula espinal. Otras vías descendentes se extienden hacia la eminencia simpática y la eminencia parasimpática craneosacro del sistema nervioso autónomo. Y por último, otras vías se extienden hacia el cuerpo estriado del cerebelo, la sustancia negra del techo y los cuerpos del tálamo y subtálamo, además del hipotálamo. La mayoría de las regiones de la corteza cerebral recibe también fibras eferentes. Las funciones. Dentro de las funciones de la formación reticular, tenemos como más importantes y principales el control del músculo esquelético, el control de las sensaciones somáticas y viscerales, el control del sistema nervioso autónomo, el control del sistema nervioso endocrino, la influencia de los relojes biológicos y el sistema activador reticular. El sistema límbico. La palabra límbico significa borde o margen, y el término sistema límbico se utilizó en términos generales para incluir a un grupo de estructuras que se encuentran en la zona límite de la corteza cerebral y el hipotálamo. Como consecuencia de estudios realizados, actualmente se sabe que el sistema límbico se ha implicado
con muchas otras estructuras que van más allá de la zona límite. En el control de la emoción, la conducta y los impulsos también tiene un centro importante, incluyendo la memoria. Y anatómicamente hablando, sabemos que las estructuras límbicas incluyen la circunvolución subcallosa, el parahipocampo, la formación del hipocampo, el cuerpo amigdalino, los cuerpos mamilares, el cuerpo anterior del tálamo, el alveolo, la fimbria, el fornix y el fascículo mamilotalámico, además de la estría terminal, que van a ser vías que conectan con este sistema. La formación del hipocampo. El hipocampo va a estar formado por el giro o circunvolución del parahipocampo, también por el giro o circunvolución dentado y por el hipocampo. El hipocampo es una elevación curva de sustancia gris. Este se va a extender por el piso del asta inferior del ventrículo lateral. Su extremo anterior se va a extender y va a pasar a formar el pie del hipocampo. La superficie ventricular convexa está cubierta por el péndilo. Debajo de este péndilo, nosotros vamos a encontrar una fina capa de sustancia blanca denominada alveolo. Este alveolo tiene fibras nerviosas del hipocampo que van a formar un haz. Este haz se llamará la fimbria del hipocampo. Esta fimbria se va a continuar con el pilar del fornix. El hipocampo terminará en su porción posterior debajo del esplenio del cuerpo calloso. El giro dentado o circunvolución dentada. Este es una banda de sustancia gris. Se encuentra entre la fimbria y el hipocampo y la circunvalación del parahipocampo. Posteriormente, este giro dentado irá acompañando a la fimbria hasta el esplenio del cuerpo calloso y va a continuar con el inducium griseum, que es una fina capa de sustancia gris. Este inducium griseum va a cubrir la superficie superior del cuerpo calloso. La circunvolución dentada también va a continuar con el uncus. La circunvolución o giro del parahipocampo. Este se encuentra entre la fisura del hipocampo y el surco colateral y va a continuar con el hipocampo, siguiendo el borde medial del lóbulo temporal. El cuerpo amigdalino. Como podemos observar, el cuerpo amigdalino se parece a una almendra. Este se encuentra situado delante y encima de la punta del asta inferior del ventrículo lateral del cerebro y se va a unir con la punta de la cola del núcleo caudado. Este de aquí, el cuerpo amigdalino, va a ir hacia adelante y está formado por varios núcleos que pueden agruparse en un grupo vasolateral de mayor tamaño y en otro grupo córtico medial que va a ser más pequeño. Las vías de conexión del sistema límbico va a estar formado por el alveolo, la fimbria, el fornix, el fascículo mamilotalámico y la estría terminal. El alveolo. Este se encuentra formado por una fina capa de sustancia blanca en la superficie superior del hipocampo. Tiene fibras nerviosas que se originan en la corteza del hipocampo. Estas fibras van a converger
en el borde medial del hipocampo y van a formar un haz denominado la fimbria. La fimbria del hipocampo. Esta fimbria del hipocampo sale del extremo posterior del hipocampo. Va a ser conocido como el pilar del fórnix. Este se va a encontrar debajo del esplenio del cuerpo calloso y va a rodear la superficie posterior del tálamo. Los dos pilares forman el cuerpo del fórnix. Estos pilares se van a situar en íntimo contacto con la cara inferior del cuerpo calloso. Cuando estos dos pilares se juntan, se van a conectar por medio de fibras. Estas fibras van a ser transversales, llamadas también comisura del fórnix. Estas fibras van a formar una decusación y se van a unir al hipocampo. Por delante, el cuerpo del fórnix está conectado con la cara inferior del cuerpo calloso por el septum pelúcido. Debajo, el cuerpo del fórnix está relacionado con la tela coroidea y el techo del epéndimo del tercer ventrículo. El cuerpo del fórnix se va a dividir en dos pilares anteriores. Estos se van a curvar hacia adelante y hacia abajo, sobre el agujero de Monro. Cada pilar va a desaparecer en la pared lateral del tercer ventrículo y estos pilares van a ir a alcanzar el cuerpo mamilar. El tracto mamilotalámico se encuentra superior al cuerpo mamilar. Este tracto mamilotalámico aportará conexiones entre el cuerpo mamilar y el grupo de núcleos anteriores del tálamo. La estría terminal. Esta estría, como podemos observar, va a emerger de la cara posterior del cuerpo amigdalino. Va posteriormente en el techo del asta inferior del ventrículo lateral y va a seguir por medio de una curva o una curvatura del núcleo caudado y va a penetrar en el piso del cuerpo del ventrículo lateral. Las conexiones aferentes del hipocampo van a ser 6. Primero, las fibras surgen de la circunvolución del cíngulo y se dirigen hacia el hipocampo. Segundo, las fibras surgen de los núcleos septales, los núcleos que se encuentran dentro de la línea media, cerca de la comisura anterior. Pasan por detrás del fórnix hacia el hipocampo. Tercero, las fibras surgen del hipocampo y atraviesan la línea media hacia el hipocampo contrario, en la comisura del fórnix. Cuarto, las fibras proceden del inducium griseum y se trasladan por la porción posterior de las estrías longitudinales hacia el hipocampo. Quinto, las fibras que proceden del área entorrinal o corteza relacionadas con el área olfatoria y se dirigen hacia el hipocampo. Sexto, las fibras de la circunvolución dentada y del parahipocampo y se dirigen hacia el hipocampo. Ahora vamos a ver las conexiones eferentes del hipocampo. Esto se refiere a las fibras provenientes del fórnix que se van a distribuir a lo largo de las diversas regiones. Entonces, para un mejor entendimiento, primero debemos entender la estructura del hipocampo. Entonces, vamos a ver aquí en un esquema 3D, podemos resaltar como la principal característica es que su mitad derecha está seccionada. Entonces aquí podemos ver primero
al hipocampo, el cual medialmente está relacionado con el giro dentado, y superiormente al, al hipocampo vamos a tener la prolongación temporal del ventrículo lateral. En este espacio va a haber sustancia blanca y va a recibir el nombre de alveo. Entonces, este alveo se va a dirigir medialmente para continuar con una estructura denominada fimbria, que a su vez continuará con el formix. Y podemos ver un poco más detalladamente la relación que tiene el, el hipocampo con el formix. Es aquí donde las fibras de la fimbria van a converger para poder distribuirse a lo largo de las diferentes regiones. Entonces, una vez conociendo las relaciones que tiene el hipocampo con el formix, vamos a separarlo aparte para explicar algunas características que este tiene. Vamos a ver que el hipocampo va a presentar una capa profunda denominada capa molecular, otra capa media que está conformada por células piramidales y por otra capa que va a ser superficial, que va a ser denominada polimórfica. Entonces aquí en esta capa media se van a presentar el tipo de células piramidales. Entonces los axones de estas células piramidales grandes ubicadas en la capa media del hipocampo van a emerger para formar el alveo y la fimbria. Entonces, ¿dónde podemos encontrar eh, células piramidales? Vamos a poder encontrar células piramidales también en diferentes estructuras, como es la amígdala, bueno, en este caso el hipocampo en el cual estamos hablando. También vamos a poder encontrar este tipo de células en corteza cerebral, en corteza motora, en corteza prefrontal, en tracto córtico espinal. eh, y estas células piramidales van a tener diferentes funciones que, al igual que el resto de las neuronas, las de tipo piramidal, son estructuras que van a transmitir información en forma de impulsos electroquímicos que van a ser captadas por otras neuronas hasta llegar a su destino final. Entonces em, vamos a tener diferentes ejemplos de funciones, como es el movimiento, la cognición y funciones ejecutivas, y las emociones y la memoria y la orientación. Volviendo de nuevo a nuestro esquema en tercera dimensión, este nos va a poder ubicarnos en las relaciones que tendría el hipocampo y el formix. Es por ello que en esta imagen de aquí, que ya es mucho más esquematizada de la relación que tiene la fimbria con el, el formix, vamos a ver que la fimbria se va a continuar con el pilar del formix. Podemos ver aquí que la fimbria se está continuando con el pilar del formix. Entonces esa misma estructura van a ser a ambos lados, y por lo tanto estos pilares del formix van a converger superiormente para formar el cuerpo del formix. Entonces, ya una vez estando en el cuerpo del formix, estos pilares se van a incurvar hacia abajo y adelante, por delante de los agujeros intervertebrales. Es aquí que tiene la relación del hipocampo con el formix, y es aquí en esa estructura donde las diferentes fibras eferentes van a continuar hacia cada una de las regiones que vamos a describir a continuación. Vamos ya a describir cada una de las zonas por las cuales estas fibras provenientes del formix se van a distribuir. Como primera tenemos las fibras que se dirigen desde la zona posterior hacia la comisura anterior para penetrar en el cuerpo mamilar. Entonces aquí podemos ver en este esquema que estas fibras van a provenir desde la zona posterior. Va
a delimitar o a seguir el trayecto del cuerpo del formix y se van a penetrar en el cuerpo mamilar, donde lo estoy señalando. Otro tipo de fibras de las cuales vamos a describir son las fibras que se dirigen desde la zona posterior hacia la comisura anterior para terminar en los núcleos anteriores del tálamo. De igual manera, se localizarían en la porción, o bueno, en la zona posterior hacia la comisura anterior y van a terminar en los núcleos anteriores del tálamo. Otras fibras que van a distribuirse son las fibras que se dirigen desde la zona posterior hacia la comisura anterior para penetrar en el tegmento del mesencéfalo. Por otro lado, también vamos a tener fibras de la zona anterior hacia la comisura anterior. Ya vamos a ver que en esta porción ya vamos a estar en porción anterior del formix. Entonces, estas fibras se van a distribuir en los núcleos septales, en el área preóptica lateral y la parte anterior del hipotálamo. Entonces, decíamos que había fibras que se iban a localizar en la zona anterior del formix, teniendo como referencia la comisura anterior. Vamos a ver que va a haber algunas fibras que van a terminar en la región subcallosa, y esta región subcallosa va a estar ubicada en la cara medial del lóbulo frontal. Entonces también vamos a ver que en esta porción subcallosa se va a encontrar los núcleos septales, otra región más en la cual se va a realizar la distribución de estas conexiones deferentes. También vamos a, a poder diferenciar este tipo de conexiones en la zona preóptica, es decir, anterior al hipotálamo. Y como últimas fibras vamos a tener que van a existir fibras que van a unir la estría medular del tálamo para alcanzar los núcleos avenulares. Entonces vamos a ver que una vez vistas las diferentes vías anatómicas, podemos concluir que estas vías no solo van a estar interconectadas, sino que también van a enviar fibras de proyección hacia muchas partes distintas del sistema nervioso. Vamos a ver las funciones del sistema límbico. Entonces el sistema límbico, a través del hipotálamo y sus conexiones en el tracto de salida del sistema nervioso autónomo y su función de control del sistema endocrino, es capaz de influir en muchos aspectos de la conducta emocional, en particular en las reacciones de miedo, disgusto y en emociones asociadas con el comportamiento sexual. También hay algunos datos que nos pueden indicar que el hipocampo participa en la conversión de la memoria reciente en memoria a largo plazo. Entonces, una lesión del hipocampo va a originar que el sujeto sea incapaz de almacenar la memoria a largo plazo. Bueno, si bien esta no se afecta a la memoria de los episodios pasados remotos, este desarrollo de pérdida de la memoria se va a denominar como amnesia anterógrada. Entonces, bueno, va a ser interesante destacar que una lesión del cuerpo amigdalino y del hipocampo va a producir una mayor pérdida de memoria que una lesión producida en cualquiera de ambas estructuras por separado. Bueno, ahora vamos a ver el cuerpo estriado. Entonces, el cuerpo estriado va a ser un complejo de núcleos que van a estar involucrados en movimientos previamente aprendidos, así como movimientos automáticos y funciones cognitivas. Entonces, el cuerpo estriado se va a hallar lateral al tálamo y está dividido casi completamente por una banda de fibras nerviosas. Entonces, se va a formar lo que sería el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Entonces, ahora, ¿por qué se llama cuerpo estriado? Porque van a existir diversas bandas de sustancia gris que atraviesan la cápsula interna y se conectan con el núcleo caudado con el putamen del núcleo lenticular. Esta explicación la vamos a dar a continuación. Entonces,
Volviendo de nuevo a nuestra vista anterior de nuestra imagen tridimensional, vamos a ver que superiormente vamos a encontrar los ventrículos laterales. Entonces se va a proceder a hacer un señalamiento de los ventrículos laterales que vamos a poder ver en esta estructura triangular, la que estoy dibujando, divididas en su parte media. Entonces tenemos los ventrículos laterales. Inferior a los ventrículos laterales vamos a tener el tercer ventrículo. Lateral hacia los ventrículos laterales vamos a presentar los tálamos. Y lateral a los ventrículos laterales vamos a encontrar el núcleo caudado. Ahora, lateralmente a lo que serían los tálamos, vamos a encontrar las estructuras que se van a denominar como núcleos lenticulares. Podemos ver aquí lateralmente el putamen y los globos pálidos, tanto laterales como mediales. Entonces estarían aquí los núcleos lenticulares. Ahora pasando a las imágenes anteriores de nuestras ilustraciones tridimensionales, vamos a poder ver aquí una gran similitud en trazos anteriormente hechos. Por ejemplo, aquí como punto de referencia tenemos el ventrículo lateral, recordando que lo delimitamos en una superficie triangular y que iba a estar separada en su porción medial. Anteriormente al ventrículo lateral vamos a encontrar el tercer ventrículo, y por fuera del tercer ventrículo o a los lados del tercer ventrículo vamos a encontrar los tálamos de ambos lados. Por fuera de los tálamos vamos a encontrar los núcleos lenticulares, ambos núcleos lenticulares, y estos núcleos lenticulares se van a dividir en su porción lateral, la cual se va a denominar como putamen, y en su porción medial, la cual se va a denominar como globo pálido, que a su vez el globo pálido también va a estar separado en dos porciones, en una lateral y en otra medial. Bueno, ahora tenemos que lateralmente a estos núcleos lenticulares se va a encontrar una estructura denominada como claustro, la cual la podemos observar de mucho mejor manera en esta imagen, recordando que medialmente al claustro vamos a encontrar los núcleos lenticulares. Entonces, la principal función que va a desempeñar el claustro es la de separar la cápsula externa de la cápsula extrema. Otras estructuras que también podemos mencionar y que van a ser de gran importancia van a ser los brazos de la cápsula interna, recordando que en este espacio vamos a encontrar sustancia blanca. Entonces, serían brazos de la cápsula externa, tanto anteriores como posteriores. Es aquí de gran importancia. ¿Por qué? Porque como se lo mencionó anteriormente, va a existir sustancia blanca. Y tomando como referencia ya los núcleos caudados, vamos a ver que medialmente de los núcleos caudados eh, se va a presentar diferentes estriaciones de sustancia gris que los van a unir al putamen. Entonces vemos sustancia blanca, la cual la podemos observar aquí claramente, y como lo había mencionado, en la porción medial del núcleo caudado van a presentarse estriaciones que se van a unir al putamen. Entonces aquí vemos que esas estriaciones van a estar en contacto con esta porción del núcleo lenticular. Es por ello que se llama núcleo estriado, por la íntima unión de la cabeza del núcleo caudado y el putamen. Ahora vamos a ver lo que es el núcleo caudado, recordando que va a pertenecer al grupo de cuerpo estriado,
y hemos visto la relación que tiene el núcleo lenticular con la cabeza del núcleo caudado, recordando que tiene relación por las diferentes estriaciones que se van a prolongar desde su parte medial. Entonces el núcleo caudado, vamos a ver que el núcleo caudado es una gran masa en forma de C, de sustancia gris. Podemos ver aquí de una mejor manera esta forma característica que tiene el núcleo caudado, que es en forma de C. Volviendo ahora a nuestras imágenes en tercera dimensión, vamos a ver, vamos a encontrar el núcleo caudado en la superficie marcada de celeste, que este núcleo caudado va a estar relacionado con el ventrículo lateral. Aquí podemos ver la relación que van a tener estos, en la cual podemos ver que esta relación va a ser muy estrecha, y también va a estar relacionado con la cápsula interna que la separa del núcleo lenticular. Entonces, al núcleo caudado se lo va a dividir en diferentes porciones. En una porción, en una cabeza, en un cuerpo y en una cola. Vamos a ver que la cabeza del núcleo caudado va a ser grande y redondeada, y va a formar la pared lateral del asta anterior del ventrículo lateral. Entonces, esta cabeza se va a continuar por debajo con el putamen del núcleo lenticular. Inmediatamente por encima de este punto de unión hay bandas de sustancia gris que van a pasar a través de la cápsula interna, dando a la región un aspecto estriado del que se va a derivar el cuerpo estriado, como lo habíamos mencionado anteriormente. Vamos a tener un cuerpo, el cual lo podemos ver que va a ser largo y estrecho, y se va a continuar con la cabeza en la zona del orificio interventricular. Entonces vamos a tener que el núcleo caudado va a formar parte del piso del cuerpo del tercer ventrículo. Por último, vamos a tener la cola, que nuevamente va a ser larga y delgada, y se va a continuar con el cuerpo en la zona del extremo posterior del tálamo. Sigue el contorno del ventrículo lateral y continúa hacia adelante en el techo del asta inferior del ventrículo lateral, y terminará anteriormente en el núcleo amigdalino, el cual lo podemos ver de esta manera. El núcleo lenticular es una masa de sustancia gris en forma de cuña, en donde la base se va a encontrar dirigida lateralmente y la punta se va a encontrar dirigida medialmente. Principalmente el núcleo lenticular se va a encontrar insertada profundamente en la sustancia blanca del hemisferio cerebral y se va a encontrar relacionada medialmente con la cápsula interna, lo cual va a separar el núcleo caudado y el tálamo. El núcleo lenticular se relaciona lateralmente con una fina lámina de sustancia blanca, lo cual es la cápsula externa, lo cual separa de una fina lámina de sustancia gris denominada claustro. El núcleo amigdalino. Esta es una pequeña estructura que se va a encontrar situada en el lóbulo temporal, cerca del uncus. Esta básicamente se le considera un núcleo amigdalino que forma parte del sistema límbico, y a través de sus conexiones puede influir en las respuestas del organismo a los cambios ambientales. La sustancia negra del mesencéfalo y los núcleos subtalámicos del diencéfalo. Estas son dos estructuras que se van a encontrar estrechamente relacionadas funcionalmente con las actividades de los ganglios basales. Las neuronas de la sustancia negra son dopaminérgicas e inhibidoras y van a tener muchas conexiones con el cuerpo estriado, mientras que las neuronas de los núcleos subtalámicos son glutaminérgicas y excitadoras y van a tener muchas conexiones con el globo pálido y la sustancia negra.
El claustro. El claustro, esta es una estructura delgada o también denominada una fina lámina de sustancia gris que va a estar separada de la superficie lateral del núcleo lenticular por la cápsula externa, y lateral al claustro se va a encontrar la sustancia blanca subcortical de la ínsula. Las conexiones del cuerpo estriado y el globo pálido. Las conexiones del cuerpo estriado están compuestos por el núcleo caudado y el putamen. Aquí el núcleo caudado y el putamen van a formar los lugares principales para recibir los impulsos de entrada a los núcleos basales, mientras que el globo pálido forma el principal lugar a partir del cual los estímulos de salida abandonan los núcleos basales y no van a recibir impulsos de entrada directos de la médula espinal y no van a enviar estímulos de salida aérea. Las conexiones del cuerpo estriado van a estar compuestos tanto por fibras aferentes como por fibras deferentes. Las fibras aferentes van a estar compuestos por fibras corticoestriadas, fibras tálamo-estriadas, fibras nigroestriadas y fibras estriadas del tallo cerebral. Las fibras corticoestriadas, como lo pueden observar aquí todas las partes de la corteza cerebral van a enviar axones al núcleo caudado y al putamen y se van a proyectar a una parte específica del complejo caudado-putamen. Aquí la mayoría de las proyecciones procede de la corteza del mismo lado y la mayoría de los impulsos de entrada proceden de la corteza sensitivo-motoras. Las fibras tálamo-estriadas. Aquí los núcleos intralaminares del tálamo van a enviar un gran número de axones al núcleo caudado y al putamen. Las fibras nigroestriadas, como lo pueden observar aquí las neuronas de la sustancia negra van a enviar axones al núcleo caudado y al putamen y van a liberar dopamina en sus terminaciones como neurotransmisor y se le considera que estas fibras tienen una función inhibidora. Y las fibras estriadas del tallo cerebral, estas van a ser fibras procedentes del tallo cerebral que van a acabar en el núcleo caudado y el putamen y van a liberar serotonina en sus terminaciones como transmisor. Se considera que estas fibras tienen una función inhibidora. Dentro de las fibras eferentes de las conexiones del cuerpo estriado, encontramos las fibras estriatopalidales, como la podemos observar aquí, y las fibras estriatonígricas, que la podemos observar acá. Las fibras estriatopalidales pasan desde el núcleo caudado y el putamen hasta el globo pálido. Estas fibras tienen ácido gamma-aminobutírico como neurotransmisor, mientras que las fibras estriatonígricas pasan desde el núcleo caudado y el putamen hasta la sustancia negra. Algunas de estas fibras emplean GABA o acetilcolina como neurotransmisor, mientras que otras utilizan la sustancia P. En las conexiones del globo pálido encontramos fibras aferentes y fibras eferentes. Dentro de las fibras aferentes encontramos las fibras estriatopalidales, que pasan desde el núcleo caudado y el putamen hasta el globo pálido. Como se indicó previamente, estas fibras tienen GABA como neurotransmisor. Dentro de las fibras eferentes vamos a encontrar las fibras pálido-fugales. Estas fibras pueden dividirse en varios grupos como el asa lenticular, que va a los núcleos talámicos, el fascículo lenticular, que va al subtálamo, las fibras pálido-tegmentarias, que terminan en el tegmento caudal del mesencéfalo, las fibras pálido-subtalámicas, que se dirigen a los núcleos subtalámicos. Las funciones de los ganglios basales. Los ganglios basales se hallan unidos entre sí y conectados con muchas regiones diferentes del sistema nervioso mediante un número de neuronas muy complejo. El cuerpo estriado recibe información aferente de la mayor parte de la corteza cerebral, el tálamo, el subtálamo, el tallo cerebral, incluyendo la sustancia negra.
La actividad de los núcleos basales inician a partir de la información recibida de las áreas premotoras y suplementarias de la corteza motora, la corteza sensitiva primaria y el tálamo y el tronco cerebral. La eferencia a partir de los núcleos basales se canaliza a través del globo pálido, que después influye sobre las actividades de las áreas motoras de la corteza cerebral o de otros centros motores en el tallo cerebral. Así, los núcleos basales controlan los movimientos musculares a influir en la corteza cerebral y no tienen una acción directa a través de las vías descendentes al tallo cerebral y a la médula espinal. De esta forma, los núcleos basales ayudan en la regulación del movimiento voluntario y al aprendizaje de las habilidades motoras. Los ganglios basales no solo influyen en la ejecución de un movimiento determinado, por ejemplo, de las extremidades, sino que además ayudan a prepararse para los movimientos. La actividad en determinadas neuronas del globo pálido aumenta antes de que tengan lugar los movimientos activos en los músculos distales de la extremidad. La función preparatoria permite que el tronco y las extremidades estén colocadas en posiciones apropiadas antes que la parte motora principal de la corteza cerebral active los movimientos definidos en las manos o los pies. Gracias.